Primera mañana en la 103.9 FM Radio Altagracia y nos vamos a la conexión a través de Meet con el doctor Gustavo Nievas, abogado de Brandauero, porque se conoció el fundamento de la sentencia, ¿no? Realmente algo, no sé si inusual, pero complejo, más de son 3.169 páginas. ¿Cómo le va, doctor Gustavo Nievas? Buen día, gracias por atendernos. Día Mariano, a vos y a todo tu equipo, gracias a ustedes por, como siempre digo, de permitirnos dar una versión distinta de la que surge de los grandes medios. Bueno, es un dramático fundamento, ¿no? O sea, cuando uno empieza, le soy honesto, utilicé la inteligencia artificial para, de alguna manera, un resumen, Sí. pero uno hizo una lectura de algunos puntos, ¿no? Y la verdad que es complejo. Ahora, le gusta a la justicia, a los jueces, ¿gusta esto de que se analice este fundamento o no? A ningún juez le gusta que le revisen el trabajo. A ellos les gustaría, en función de una acumulación de una cultura de superioridad casi racial, Mm, eh, a lo que podemos decirle de la casta judicial hasta el sí. partido judicial, como uno le quiera decir, porque de cualquier manera, para ser justo, no todos son iguales, y hay gente muy esforzada, muy trabajadora y muy democrática, pero el grueso de ellos no le gusta que le revisen los fallos. Córdoba ha tenido problemas con esto porque Mm, teníamos un código procesal penal donde verdaderamente era una lotería pasar, perforar la Cámara de Acusación y poder llegar al Superior Tribunal. Esto generó quejas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta que en el caso Ambrosio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que virtualmente la redacción la redacción del Código Procesal Penal de Córdoba sí. virtualmente significaba que no se podían revisar los fallos. La sancionaron a la Argentina por las decisiones del Superior Tribunal y del gobierno de la provincia, Ujú. y lo obligaron a modificar el código. Hoy el código tiene un artículo verdaderamente abierto que permite que el juicio termine, que el recurso de casación sea un juicio sobre el juicio. Es decir, existe la posibilidad que toda la prueba merituada durante la sentencia tenga que ser revisada. Esto es un gran avance y ha Sí, permitido que el Superior Tribunal se vea obligado a sentarse y dar fundamentos. bien. Ahora bien, Sí, le pregunto, uno dice, sí, yo digo, en función de lo que vos decías al principio, yo creo sí, que Platón decía, la verdad es sencilla. La verdad es sencilla. sí, Cuando vos tenés una situación familiar y tenés que dar explicaciones, si la haces sencilla, se entiende. Si le empezás a complicar, se complica. Entonces, mira, las cosas son de una manera o son de otra. Uno lee el voto de la desincriminación sí. y es sencillo. Uno lee el voto de la acusación y es complicado. Ahora, estas 3.169 páginas, usted me dice que de alguna manera es algo calculado para generar esta distorsión y decir, uff, 3.169 páginas, es mucho, ¿no? Sí, uno vio que uno lee el libro, viste que uno lee libros y dice, o ve una serie y Sí. se pone a la tercera temporada, se pone espesa y de pronto acelera hasta el final y te tenés Ujú, que atar a la silla. sí. Bueno, a mí me parece que está bien, había cerca de 20 hechos por analizar, Sí. había 11 imputados. Ujú, Ahora, cuando se supera la formalidad de una sentencia, que no es como el alegato. El alegato del fiscal es una interpretación de la norma y ujú, de la prueba, mm, que puede tener sus subjetividades. El mm, alegato defensivo de cierre, por cierto, puede tener sus subjetividades, pero más allá de todo eso, lo que pretenden el sistema adversarial es mostrarle al juez visiones de la prueba para que ujú, tome una decisión. Pero el juez tiene que tener una visión global de la prueba y cuando hace una resolución tiene que entender que los argentinos, los cordobeses,
vivimos en una república, tenemos una constitución, tenemos tratados internacionales, el debido proceso, que quiere decir que las cosas no se hacen de cualquier manera, sino que se hacen de una determinada manera, Ujú. tiene que terminar en una sentencia que debe ser razonada y tiene que ser fundamentada. Y acá me dio la impresión, leyendo el voto, que teniendo en cuenta que el proceso penal tiene dos etapas, la etapa de investigación que la llevó a cabo Sí. el fiscal amigo Garzón y la etapa de juicio. La investigación penal preparatoria determina mucho lo que va a pasar en el juicio porque el juicio no investiga, el juicio analiza pruebas. Entonces, a mí me parece que cuando en diciembre del 2024 se hizo la selección de jurados y quedaron los 8 jurados Sí. que quedaron y los 12 que quedaron, hubo 3 jurados que en su momento, cuando hablamos del tema, nos dijeron, no, yo no puedo ser objetivo en esta causa porque tengo un primo, porque se me Mm, murió un bebé, porque ya escuché mucho en la televisión y de verdad me siento influenciado por los medios de comunicación. Fueron muy ujú. sinceros, no voy a ser objetivo. Bien, A mí me hubiera gustado que Uberman y Cesano hubieran sido objetivos. Si ellos ya tenían una opinión formada, si claro. ellos ya habían decidido de entrada qué es lo que iban a resolver, pasara lo que pasara en la sala, me hubiera gustado que se aparten, porque hay una opción, apenas Sí. empiece el juicio, de inhibirse, que es auto irse del juicio, Ujú. o que nosotros lo recusemos. Nosotros Claro. no lo recusamos porque no sabíamos que ellos tenían opinión formada. Ahora del voto surge claramente que ellos tenían opinión formada y que cuando el 6 de enero del 2025 ingresaron a la sala de Ujú. audiencia, no había nada que pasara en la sala de audiencia que los hicieran cambiar de opinión y que ellos venían a condenar a la Brenda. Si bien ya lo había anticipado usted al otro día de la sentencia, de conocerse la sentencia de Brenda Agüero, que iba camino a una apelación y que iban a trabajar sobre esto, este voto dividido, porque es un voto dividido, no es un 4-4, prácticamente es un empate, ¿no? Entonces quien define termina siendo la justicia, fueron ellos, los técnicos, los que definieron la culpabilidad de Brenda, porque si vamos por el jurado popular, hubo un empate. Ujú. Esto En hace, otra provincia, sí, Brenda, en Buenos Aires, en lo hemos Neuquén, en dicho, Salta sí, o en Tucumán, Brenda estaría en su casa. exactamente. Porque se entiende que el nivel en este tipo de delitos de Ujú. prisión perpetua, los niveles de proporción de voto de los jueces tiene que ser mucho más elevado. Buenos Aires, el Ujú. extremo dice por unanimidad. Claro. No tiene que quedar ninguna duda en el análisis de la prueba, ninguna duda de que la persona es culpable y no tiene que quedarle duda a ninguno de los jurados. Brenda estaría en su casa. Entonces, los que digo, Sí. ¿para qué hicimos el juicio con jurado popular? ¿Para qué la provincia gastó todo lo que gastó si ellos ya sabían lo que querían hacer? Ujú. Entonces, me parece, verdaderamente, me da la impresión a veces que es una puesta en escena, en la casa de los simuladores y que desfiló ante mí y ante todo una puesta en escena que era solamente una formalidad. Sí, pero Porque de alguna ahora, manera, disculpe porque, doctor, pero de alguna manera sí, falla esta puesta en escena, porque que el jurado popular sea un 4-4, de alguna manera, ¿usted no cree que a la hora de analizar el Tribunal Superior de Justicia esta sentencia, este fallo, el fallo más que nada, no, al ser un empate, un 4-4, porque si fuese por unanimidad, de alguna manera sí, terminamos diciendo, che, ¿para qué pusimos los jurados populares si lo vamos a estar analizando y discutiéndoles? Eh, claro, sí, sí. Ahora, Hay un 4 a provincias, sí, 4 abre un margen muy grande, no, ¿no? no, sí. Yo creo, yo creo que ellos no se imaginaron el despliegue de trabajo, lo digo con humildad, pero tampoco con humildad porque nos cansamos de trabajar, el despliegue de trabajo que iba a hacer la defensa de Brenda Agüero. Sin No duda. solamente con algunos abogados un poquito preparados, sino con médicos, con psiquiatras, con psicólogos. La trajimos a Marta Cohen desde Londres en un Ujú. Zoom, que es Sí. una patóloga a nivel internacional. Ujú. Le discutimos absolutamente todo y quedamos, le digo sinceramente, el 18 de junio cuando estábamos haciendo la espera, yo creía que a las 2 de la tarde el juicio estaba, los jurados habían terminado. Mm. Y después me entero de cosas, pero lo cierto es que ellos presionaron hasta el máximo para ver si podían lograr que no
saliera un fallo 4-4, porque el 4-4 expresa no solamente una división entre los jurados, lo Ujú, cual, según la información que tenemos, discutieron y mucho. Por eso es bueno el juicio por jurado, porque se imagina, sin el jurado, entre Uberman y Cesano tenían definido la condena el 6 de enero a las 12 del mediodía. sí. Entonces, los jurados discutieron y mucho durante horas hasta que finalmente se salió y se dijo, bueno, va a haber voto dividido, se puso por mayoría y el doctor Cesano se dedicó a fundamentar el voto acusatorio, que es lo que él Ujú, pensaba porque él votó por la condena, y la doctora Soria, que no había votado porque no se había llegado 5-5, a fundamentar el voto defensivo. Entonces, ahora al Superior Tribunal va a ir en una misma sentencia ujú, dos versiones totalmente distintas de interpretación de una misma prueba, de los mismos testigos y de las mismas pericias, ujú. lo cual necesariamente implica que el Superior Tribunal se ponga a analizar de qué lado está la verdad. Y yo digo, ayer, antes de ayer, los días previos decía, si la Cámara había resuelto, si una maniobra, qué sé yo, para mí, que no corresponde, del fiscal, porque no le gustó un testimonio, Sí, dijo que esa persona había mentido, que por lo tanto había que investigarlo porque había cometido el delito de falso sí, testimonio. Me estoy refiriendo al Lynch, el sí. médico que dijo, yo lo tuve a Francisco 7 horas sobre mi mesa trabajando, nunca le funcionó el corazoncito a ese bebé, no pudimos hacer que le funcionara y se me murió en la mesa. No tenía potasio ni tenía... y esto ya estaba Sí. cuando entramos a juicio. O sea, no es una prueba nueva. Lo que es nuevo es la declaración y aclaración de Lynch. Con Mm, ese testimonio, vos no la podés condenar a Brenda por el delito de la muerte de Francisco y la mamá no debería salir tanto en la prensa reclamando la condena de Brenda, si ella sabe a través de su abogado Nagy que esto no es así. No obstante, yo decía, como el fiscal lo esquivó a Lynch, vamos a ver qué dice la Cámara, que le dijo al fiscal que no había que investigar. Bueno, ¿sabe lo que hizo la Cámara? Ni lo nombró a Lynch, mm, ni lo nombró a claro. Lynch. Entonces, Lo está limpiando de alguna manera, me hay dice usted. hay una selección arbitraria de la prueba, Mm, porque justamente la sana crítica racional, que no es una cuestión rara, es un análisis científico basado en la lógica. Y basado en la lógica significa que se tiene que basar en la psicología, en la lógica, en los principios generales del derecho y en el sentido común. Y el sentido común me indica a mí, y la experiencia común, me indica que yo tengo que analizar toda la prueba. tal No cual. puedo, o sea, yo analizo la prueba y llego a una conclusión. No es que entro al juicio como hizo Cesano y Huberman con una conclusión y después ven cómo rellenan eso. Es absolutamente al revés. Ahora, en la resolución habla de una coherencia, ¿no? En los relatos y en las declaraciones de las víctimas. Entonces, en los testimonios. Entonces, y el peso de la prueba. Ahora, a las claras, podemos analizar todo esto desde, al tenerlo ya explayado en un fundamento, que sigue siendo el fundamento, algo que no coincide con una realidad. O sea, parece mentira, pero ya se hizo, como dice usted, una puesta en escena, un juicio, que muchas cuestiones no eran la realidad y las volcaron en un juicio. Y ahora vuelve el fundamento a ser algo que ni siquiera refleja la realidad del juicio. O sea, son un Sí, sí, montaje sí. sobre otro montaje, me dice usted. Sí, 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 sí. Te voy a poner un ejemplo que es una grosería. Salió a la luz en el juicio a través de un policía tan mentiroso que ni el fiscal utilizó este argumento, ni nadie, ni los querellantes utilizan. Sí, Un policía que dijo que en el lugar donde trabajaba Brenda, que era el lugar donde trabajaba Brenda y 25 personas más, había un botiquín que nunca se secuestró, que nunca se le sacó foto, que no hay un acta de secuestro, que no hay una inspección ocular que diera cuenta que estaba ese botiquín ahí, estaba solamente en la mente del comisario, el subcomisario, que había un botiquín que contenía pistolitas de jeringas de insulina y dos ampollas de potasio vacías. Cuando vino a declarar una testigo, que era la testigo de la farmacia, dijo, sí. a mí me dijeron, una chica de apellido César,
lo digo para que lo mío no sea una abstracción. Una chica de apellido César dijo, yo fui a este lugar y me dijeron que donde tenía que reponer 2 ampollas de potasio. No había ninguna ampolla de potasio, lo que había era un vaso de plástico con un papel de cinta de acetato que Ujú. decía, escrito por una lapicera, potasio. Pero no había potasio. Había un vasito que decía potasio y no había ninguna ampolla. Esto lo escuchó el juez, esto lo escucharon la jueza, esto lo escucharon los jurados, esto lo escuchó el fiscal. Y ahora la sentencia vuelve sobre un botiquín y vuelve sobre un punto que ha quedado absolutamente acreditado, que es mentira. Ha quedado absolutamente acreditado, porque pasó adelante todos, Mm. que el centro obstétrico es un lugar de libre acceso, que donde entraba cualquier persona y se sigue hablando del área restringida, de que solamente Brenda Agüero. Quedó acreditado que la base de datos del hospital era absolutamente vulnerable y quedó acreditado que había una enfermera psiquiátrica que no estaba en la lista manipulando bebé. O sea, no sé qué más se pretende para que se quede claro que la presenciabilidad es un indicio que se desmoronó. Entonces, es como que, vuelvo a decir, es como que cuando se entró el 6 de enero del 2025, Ujú. el voto ya estaba hecho. Tan es así que de los 10 argumentos del voto acusatorio, Sí. 8 son de la investigación penal preparatoria y 2 son del juicio, y con una selección absolutamente arbitraria de qué testigo tengo en cuenta y cuál testigo no tengo en cuenta. Es increíble. Doctor, le hago una consulta, ¿no? Porque analizaba el documental de Nora Dalmazo, Justicia Uh -huh. Provincial, algo muy cercano a usted, y en ese momento quizá usted estaba desde otro lugar en actividad, en la justicia. Yo estuve Entonces, reunido en una oportunidad con la mamá de Nora, pero no pude tomar el caso porque yo vivía en Córdoba, era bien, no imposible, estaba en ese me tenía momento que en ir Río prácticamente a Tercero, vivir en claro, Río Cuarto. claro. Conozco sobre el tema. Bueno, entonces, uno analizando el tema Nora Dalmazo a 19 años de este asesinato y por Ujú. todo el calvario que transitó la familia de Nora Dalmazo, particularmente macarrones, pensar en el manejo, las similitudes que se pueden dar con Neonatal, el manejo de la prensa, todas las informaciones que se brindan y todo cómo va la vorágine de la prensa machacando, de alguna manera, el tema del perejil, Internamente, ¿cómo se destruye la prueba? cómo se destruye la prueba. Entonces, ¿hay similitudes en esto para no llegar nunca a la verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que todavía no sabemos quién mató a Nora Dalmazo con exactitud, porque hay una supuesta prueba al día de hoy, pero una causa que ya ha prescribido. Pero bueno, en esto, a ver, ¿hay similitudes? Sí, ¿Hay, nosotros hay dijimos al modus inicio del operandi, alegato de digamos? apertura, Hay un, perdón, ¿hay un sí, modus nosotros dijimos, operandi del poder en esto? sí, sí, sí. Nosotros dijimos al inicio del alegato de apertura, y lo dijimos y lo recordamos en el alegato de clausura, que en Córdoba hay algo que se denomina un protocolo de ocultamiento. Hay protocolos para incendio, hay protocolos para pelea en la calle, hay protocolos para accidentes, y hay un protocolo que no está escrito en ningún lado, pero que funciona a full, que es el protocolo de ocultamiento del gobierno provincial, que cuando se produce un hecho que hipotéticamente va a tener consecuencias con el gobierno, inmediatamente se hace 2, 3 cosas. Primero, se da intervención a un fiscal amigo, sea donde sea. Ujú. Ese fiscal amigo tiene 2 o 3 acciones inmediatas que cometer, que ya se las comento. Se tira a los medios de comunicación una versión inmediata. No se olvide que el caso del chico Blas, eh, sí. Blas, Blas, le sí. tiraron un arma, ¿eh? Ujú, sí, Apenas, sí. apenas empezó todo, Plantaron le el tiraron un arma, arma y claro. ya habían tirado la versión que ayer se habían tiroteado en Villa Libertador y los chicos Ujú, venían de otro lado. Entonces, cuando llega el fiscal amigo, hace Garzón, hizo acá lo mismo que hizo en el caso Cofico y que los fiscales amigos de ese momento hicieron en Nora Dalma. ujú, Destruir la prueba, porque no hay otra forma de interpretar las 25 personas que había en el cuarto de Nora que no sea destruir la prueba. Acá se procede a destruir la prueba, se hizo desaparecer los remedios, se destruyó el centro obstétrico en la cara del fiscal y el fiscal miró para otro lado. Y después empieza la que se llama prueba invisible.
tirarle a los medios de comunicación información para que se desvíe la causa. Entonces, Nora pasó a ser prácticamente la señora una prostituta, y Brenda Agüero pasó a ser una psicópata en base a lo que le tiraban los medios de Claro, comunicación. la ¿Qué se asesina le tiró de serial. Brenda? Y se tiró que bajaba PDF de dosificación de potasio, se acreditó que no, pero ya estaba instalado. Se tiró de que estaba con una tara propia de un asesino serial, después se acreditó que no estaba. Después se tiró de que todos los chicos tenían exceso de potasio, después se probó que no era así. No interesa el juicio, interesa lo que se instala en los medios de comunicación. Entonces, es igual, porque es el mismo protocolo. Cuando se llega el momento 2025, Ujú. se va a hablar de esto un tiempito, después no se habla más, pero el objetivo de las elecciones del 2022 de Schiaretti se logró porque se pudo hacer una campaña, más allá que sacó el 3%, creo que ahora va a sacar menos, sin problema. Entonces él podía ir a Buenos Aires a hablar y decir que en Córdoba está todo maravilloso, y Mm. resulta que acá se estaba ocultando con un fiscal amigo una investigación que tenía que tener otra investigación. Y se agarró un perejil, Mm. otra coincidencia más, ¿no? Mm. Ahora, en este Sí. caso, ya pasó el tiempo, estamos en medio de este año, vienen las elecciones y después se va a olvidar. Lo que no va a pasar en este momento es que ahora la prueba está toda dentro de un expediente, un juicio absolutamente filmado, en aquel Mm. momento no pasaba, de manera tal que el Superior Tribunal, cuando tenga que resolver esto, va a tener la posibilidad no solamente de analizar la totalidad de la prueba, sino escuchar y ver por videos, las 99 testimonios, y ahí nosotros vamos a probar que Brenda Agüero es inocente. Se criticó mucho la supuesta falta de empatía o la supuesta no defensa de Brenda Agüero de gritar a los cuatro vientos su inocencia. De alguna manera, cuando uno lee ciertos análisis de distintos pensadores o escritores, particularmente estoy en este momento releyendo un poco lo de Maquiavelo y pienso y me vino a la mente Brenda Agüero en un momento. No recuerdo bien el fragmento, pero sí se me vino a la mente la situación donde se explica desde lo psicológico, que la falta esta de explicación, o la explicación breve, de alguien sobreempático, es donde demuestra que no es que no le interesa el tema, sino, como dijo en su momento Brenda, es la justicia la que tiene que determinar que yo soy inocente. Lo dijo muy claro, pero la gente lo tomó de otra manera a esto. La gente lo toma como los periodistas que usan lo que se hace de buena fe para mala fe. O sea, lo toman de esa manera. Yo me pregunto, si Brenda se hubiera reído todo el tiempo, estaría mal. Si Brenda hubiera llorado todo el tiempo, estaría mal. Si Brenda se hubiera tirado al piso, estaba mal. Si Brenda se defendía muy argumentativamente, estaba mal porque es propio de una mente Ujú, siniestra. Hiciera lo que hiciera Brenda Agüero en el juicio, para determinados medios de comunicación hubiera estado mal, ujú, porque lo que molestaba era la existencia de Brenda. mm, Brenda Agüero es una chica que tiene 27 años cuando la detuvieron. Hace 3 años que está en una cárcel de mujeres, producto de estar acusada de haber matado bebés. No la pasa bien en la cárcel. Estuvo 3 años encerrada hasta que ujú. de pronto la sacaron y la pusieron en el circo romano que significó el inicio del juicio, y el circo romano que se quiso hacer hace 2 días, Mariano. Sin dudas. Hace 2 días sin ninguna necesidad, porque todos los juicios terminan de la misma manera. Se fija un día al que no va nadie, se certifica y los abogados van y retiran la copia o se les envían por sistema. Antes de ayer se quiso hacer una continuidad del circo romano, donde vinieran las madres, lloraran, los que estaba programado que se llorara afuera, se lloraba afuera, con todos los medios de Que comunicación. esto es Y bueno, inusual, los no es abogados que hicimos, común. nunca se hace, nunca Claro. se hace. O se enamoraron de las cámaras y quieren seguir saliendo a la cámara, o es una puesta en escena que tiene un objetivo. ¿Qué hicimos los abogados? Firmamos, nos retiramos y la sala Mm, estuvo vacía del lado de los abogados, salvo los abogados de Cardoso, el testigo estrella de la fiscalía. mm. Doctor, agradecerle esta comunicación. Los pasos a seguir, tiene un tiempo prudencial, va a preparar una apelación. ¿Cómo trabaja la defensa en este 16 días. momento?
15 días. 15 días tenemos Ujú, para responder, vamos a hacer un recurso de casación. Nosotros ujú, ya hemos tenido reuniones de trabajo durante la feria, feria que dicho sea paso, el tribunal se tomó mm, para poder hacer la resolución, la podría haber hecho un fin de semana. ujú, eh, y hemos distribuido los temas, cada uno de las partes de nuestros equipos van a tomar la parte que corresponde, los psicólogos y los ujú, psiquiatras la parte que corresponda, los médicos la parte que corresponda. Y bueno, usted sabía que habíamos tenido la pérdida del doctor Pacheco, que Sí, fue señor. parte de nuestro equipo. Pocos días después de la sentencia, bueno, tuvo una muerte súbita en su domicilio, así que tuvimos que reordenar el equipo y pudimos sumar felizmente al doctor Cachaguerra, Ujú, que fue jefe de todos los peritos médicos del Poder Judicial, ya ujú, jubilado, razón por la cual creo que nos va a hacer un gran aporte. ujú, Eh, y bueno, estamos trabajando ya desde el primer día, redistribuimos ese día y están todos trabajando. Calculo que a mediados de la semana que viene va a haber una reunión conjunta para ver. Y bueno, después ujú, ya quedará en manos de los abogados armar el escrito. ujú, Nosotros vamos a ser muy profundos en la enumeración de la totalidad de la prueba ignorada ujú. por el doctor Cesano y la doctora Uberman. A mí me llama la atención lo de Cesano porque he leído libros de él, pero bueno, hay funcionarios que en la cátedra describen como Luigi Ferrajoli, Cafferata Nori, Zaffaroni, y después cuando deciden como Patricio Bullrich o Tomás de Torquemada, el jefe de la Inquisición española. Así que bueno, veremos. Complejo. Le hago una última pregunta con respecto a la muerte del doctor Pacheco. Pacheco, ¿se determinó la muerte súbita? ¿Se pudo hacer la autopsia porque hubo un conflicto legal allí? Sí, el hijo, que no vive Sí, en Córdoba, vive en Buenos Aires, cuando vino, sí, no le llamó la atención porque el padre estaba trabajando en esta causa, porque estaba al habíamos tanto, tenido sí. algunos inconvenientes Ujú, con seguimientos e investigaciones en distintos lugares de cada uno de los miembros del equipo. Había una cuestión rara de la policía que nos venía siguiendo los pasos al vicio, porque no ujú. tiene ningún sentido. Gracias a Dios hacemos una vida tranquila. Eh, y cuando llegó, se dio con la muerte súbita de su padre, pidió que se hiciera, porque ya estaba preparado La cremación, todo sí. y lo iban a cremar, Ujú. y él presentó una denuncia pidiendo que se hiciera se interrumpiera la cremación, y Para se hacer interrumpió la autopsia, cremación sí. y se hizo la autopsia. No tenemos el resultado todavía, Ah, así bien. que calculamos que ya en estos días lo tendríamos que tener. Hay un pendiente entonces con respecto a la muerte Sí, súbita de sí, sí, hay un quién ha pendiente y hay sido, una preocupación, claro, porque ha sido una parte importante en este rol, en este juicio de Brenda Agüero. por Causa supuesto, por neonatal. supuesto. Por eso digo, hay una información pendiente y hay una preocupación. Por lo pronto nosotros nos cuidamos. Muy bien, sí, la verdad que es complejo el tema. Doctor Gustavo Nievas, le agradezco esta comunicación y como siempre, No, ¿no? por favor, gracias a ustedes. Le mando un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Bueno, 38 minutos de la hora 8, la palabra del doctor Gustavo Nievas, abogado de la defensa de Brenda Agüero en la causa neonatal, neomaterno en la ciudad de Córdoba.